virtuosa, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Mujer, 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 mujer virtuosa, mujer virtuosa. Buenas tardes, es un privilegio de nuevo estar con ustedes en el seno de su hogar. Hoy nos toca estudiar a la mujer de Potifar. Vamos a orar para comenzar. Padre Celestial, en esta hora te damos las gracias, Señor, porque un día más tú nos permites reunirnos para poder estudiar sobre las mujeres que hay en la Biblia, Señor. Hoy vamos a estudiar sobre la mujer de Potifar. Habla, Padre, a mi vida primeramente y luego, Padre, de todos los que puedan estar acompañándonos con este estudio. En el nombre de Jesús, amén y amén. Para poder entender esta historia, vamos a hacer un recordatorio cómo empieza esta historia. Vemos que Raquel fallece, deja a sus dos hijos, a José y Benjamín con su padre y su hermana, ¿verdad? Él creció, tenía más o menos alrededor de 17 años, pero ya había mucha rivalidad entre sus hermanos, le tenían mucha envidia, porque a esa altura ellos notaron la preferencia que había en su padre en relación a José. José era un buen muchacho, la Biblia lo declara como una persona con mucha sabiduría, con un comportamiento de integridad. Claro, era lógico, su padre, aparte de que amaba también a su mamá y lo amaba a él, tenía la inclinación hacia él, lo amaba mucho. Dice que hasta le hizo una túnica de muchos colores, ¿verdad? Entonces los hermanos, un día que lo vieron llegar, donde ellos se encontraban pastoreando cerca de Siquén, ellos lo metieron dentro de un pozo. Después lo vendieron a unos ismaelitas que pasaron ahí, que iban rumbo a Egipto, y lo vendieron como esclavo. Él se fue ahí. Entonces nuestra historia empieza cuando él fue vendido como esclavo. Vemos acá que todo el Génesis 39, todo el capítulo 39 habla sobre la historia que hoy vamos a contarles. Vemos que José fue llevado a Egipto. Aquí en el 39:1 dice así la palabra de Dios. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. En el 2 dice, mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Ahí empieza nuestra historia. José estaba en la casa de Potifar. Dice la Biblia que era un hombre tan preparado para trabajar, ¿verdad? Porque tenía una sabiduría, una diligencia para hacer todo lo que él hacía, Dios lo prosperaba. José había sido un hombre que también él en su corazón era íntegro y le servía a su amo como servirle a Dios. Y vemos que Dios prosperaba todo lo que él hacía. Y la Biblia dice que era un joven de hermoso parecer. Entonces vemos que este hombre, y moviéndose en medio de ese lugar y trabajando para su amo, poco a poco él le fue dando mayores responsabilidades. Y llegó un momento en que prácticamente él era el mayordomo de la casa. Él estaba a cargo de todo lo que era la casa de Potifar. Pero no solamente Potifar se había fijado en él, ¿verdad? Sino que también la mujer de Potifar puso los ojos en él. Esta mujer, la Biblia no declara su nombre, no sabemos cuál era su nombre, solo sabemos de ella que era la esposa de este capitán, ¿verdad? De este hombre que estaba en eminencia, una mujer próspera que tenía todas las comodidades, tenía sirvientes a que le ayudaban en su casa, y era una mujer pues que vivía en un buen lugar, en un buen ambiente y con todas las comodidades que el dinero les podía dar en esa época.
vemos que ella se fijó en José y lo empezó a acosar. Vemos acá en el 7, dice aquí la palabra de Dios, aconteció pues de esto, dice, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Él no quiso y le dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mí todo lo que tiene. En el 9 dice, no hay otro mayor que yo en la casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? José no quiso aceptar las peticiones de esta mujer. Él no quiso fallarle a su amo, pero tampoco quiso fallarle a Dios. Y fue bien claro al decírselo a ella. Pero sin embargo ella seguía acosándolo. Esta mujer no tenía temor de Dios, era una mujer egipcia, adorando ídolos, ¿verdad? Entonces una mujer que no tenía valores morales, no tenía principios morales, una mujer vacía, sin Dios, que todo lo que podía darle su esposo, que eran riquezas y la comodidad, no llenaban ese vacío que ella tenía en su corazón. Y seguramente que como era la costumbre en esos tiempos, si vemos nosotros las historias de Cleopatra, estas reinas así, muchas veces ellos se metían con los esclavos, tenían esas relaciones así ilícitas que no eran permitidas, pero ellos en su rango les permitían a veces hacer esas cosas con sus esclavos. Entonces pareciera que ella que estaba acostumbrada a ese tipo de cosas, ¿verdad? La Biblia pues no menciona ni su nombre y vemos solamente el acoso que ella mostraba a José. Pero sin embargo vemos cómo José se mantuvo integridad, porque ahí la Biblia sigue hablando de eso y en muchas ocasiones ella volvía con la misma petición, duerme conmigo. Ella lo seguía acosando y vemos ya en el 11 que la Biblia dice, aconteció dice que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie en la casa allí. En el 12 dice, y ella lo asió de su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Él huyó de ella. Él prefirió huir y no caer en ese pecado, ¿verdad?, de adulterio, que ella lo acosaba para que él se acostara con ella. Vemos que él la rechazó. Entonces, una mujer con comodidades, sintiéndose poderosa en su posición, que un joven hebreo, un esclavo hebreo la rechazara, eso a ella le cayó muy mal, ¿verdad? Ella se enfureció por eso y la Biblia pues nos narra también que ella empezó a dar voces, gritando y mintiendo, no pensó ella más que en vengarse y mentir, ¿verdad?, acusándolo a él de que la había intentado violar. Eso fue también lo que ella declaró a sus sirvientes, a su esposo, a tal grado que José fue a la cárcel. Pero, ¿qué vemos en la vida de esta mujer? La Biblia después de esta historia ya no la menciona más. Entonces, realmente lo que vemos acá, que fue nada más un instrumento de Satanás para poder tentar la vida de José. Una mujer que se dejó usar por el enemigo para querer hacer caer a un joven que vivía en integridad. Una mujer vacía que se dejó gobernar por los instintos de lujuria que habían en su vida, ¿verdad? Eso es lo que hay en la vida de una persona cuando vive alejada de Dios, lamentablemente. Qué triste, es muy triste esta historia porque no sabemos cuánto tiempo José pasó exactamente en la cárcel, porque él pasó bastante tiempo en la cárcel. Vemos que Dios ahí también lo prosperó, pero en ningún momento la Biblia nos dice que esta mujer
se haya arrepentido de haber mentido, que haya sentido remordimiento por que él estuviera en la cárcel a causa de una mentira emitida por ella. No, ¿verdad? No lo hizo. La Biblia no lo declara en ningún momento, sino que lamentablemente vemos que el daño fue causado, pero aún en medio de eso, Dios siempre se mueve para bendecir a sus hijos. Y más cuando alguien es inocente, Dios lo protege, lo guarda, lo cubre y lo prospera, ¿verdad? Bueno, ¿qué podemos aprender de esa mujer para la vida de nosotros ahora? Creo que no es nada bueno que podemos aprender de ella, ¿verdad? Pero sin embargo hay un par de cosas que me gustaría mencionarlas. Bueno, vemos que es una mujer que dejó que sus pasiones, su deseo de lujuria la gobernaran. No pudo tener dominio propio. Ella dejó que eso saliera, ¿verdad? Y eso nos enseña que nosotros tenemos que aprender. La Biblia dice que dentro de los frutos del Espíritu está el dominio, ¿verdad? El dominio propio. Ese es uno de los que nosotros debemos de tener en nuestra vida, porque no nos debemos dejar llevar por nuestros instintos, por nuestros deseos carnales, porque eso nos puede llevar a la destrucción. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a poder tener control de todo lo que nosotros pensamos o hacemos, ¿verdad? Porque eso es lo que a Dios le agrada. Vemos también que esta mujer no tenía temor de Dios. Era una mujer que vivía vacía, sin esperanza. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, somos como la hierba del campo, pues que ahora somos, mañana ya no, ¿verdad? Imagínense qué triste que no tengamos ni siquiera una esperanza de vida eterna. Eso ha de ser lamentable para la vida de las personas, y eso pues es duro. Realmente no quisiera yo estar en la vida de esta mujer, ¿verdad? Qué triste la vida de ella. Pero también debemos de aprender que cuando nosotros mentimos, la mentira trae consecuencias, y consecuencias bien graves, pues, porque la persona de la cual nosotros estamos hablando mal puede perder su reputación, puede perder una amistad, un matrimonio, si es una mentira que pueda estar causando problemas en su hogar, ¿verdad? Y muchos problemas más, pues, cuando nosotros levantamos falso testimonio. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros expresamos, con lo que nosotros decimos de los demás. Peor si no es la verdad, peor todavía. Entonces nosotros tenemos que ser muy prudentes y sobre todo no pecar. A veces tenemos el concepto que la mentira no es tan mala, pues, como que fuera un pecado que no es tan grave, y sí es un pecado muy grave, como matar a una persona. Tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Ahora me gustaría resaltar que tenemos que aprender de la vida de José. Pues vemos que José era un hombre recto, un hombre correcto, que siempre quiso hacer lo correcto delante de los ojos de Dios, y se guardó desde el inicio. No importó la tentación que vino a él, ¿verdad? Él supo decir no, porque eso era lo correcto. Así también debemos de ser nosotros. Tentaciones siempre van a haber. Dice que somos tentados de las mismas debilidades que hay en nuestra vida. Entonces Satanás anda buscando aquellas cosas que a nosotros nos pueden gustar para tentarnos allí y hacernos caer. Entonces hay que pedirle a Dios que nos guarde y no caer en tentación, ¿verdad? Porque no vale la pena perder la vida eterna por un desliz, por una situación que es efímera, algo fugaz. Nuestra vida eterna es para siempre. No vale la pena perderla por algo así. Vemos también que Dios bendice y respalda cuando en nuestra vida hay fidelidad, hay integridad, hay santidad, cuando en nosotros hay el deseo de hacer lo correcto delante de los ojos de Dios. Él va a respaldar la obra de nuestras manos, nos va a bendecir. Todo lo que hagamos va a ser prosperado porque va a ser respaldado por Dios.
Eso es lo que Dios espera de nosotros y es lo que nosotros debemos encaminarnos a hacer. La promesa para hoy no viene para esta mujer, ¿verdad? Porque definitivamente esta mujer pues ni se arrepintió de lo que había hecho, sino que vemos que esta promesa fue para la vida de José y es para nosotros el día de hoy. Vamos a buscar en el Salmo 1 del 1 al 3. Es un salmo muy conocido, yo sé que ya muchos hasta de memoria la saben, y dice así la palabra de Dios: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Qué hermosa promesa para nosotros el día de hoy. Que todo lo que hagamos va a prosperar. Si nosotros nos guardamos en santidad, nos guardamos en integridad, el Señor va a respaldar nuestra vida siempre. Gracias. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta historia, por esta mujer que vemos, Señor Jesús, que hizo lo malo delante de tus ojos, Señor. Y tu palabra no declara que ella se haya arrepentido, Padre. Pero nosotros ahora tenemos la oportunidad que si hay pecados en nuestra vida, Padre, de los cuales hoy nos podemos avergonzar, Padre Santo, venimos delante de ti a pedirte perdón por cualquier pecado, Padre, que podamos haber cometido y que no nos hayamos arrepentido, Padre. Toca nuestras vidas para que podamos arrepentirnos con sinceridad y llegar a tus pies, Señor Jesús, pidiéndote perdón para que tú nos limpies y nos hagas cada día mejores, Padre. Pedimos también, Señor, que así como tú respaldaste y amaste a José, así también tú nos respaldes a nosotros, Señor. Nos ayudes, Señor, a vivir en esa integridad, en esa santidad que tanto te agrada. Pon un corazón puro, un corazón limpio, Padre, que esté dispuesto a ser como tú quieres que seamos, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias. Es un gusto haber estado con ustedes. Los espero para la próxima clase. Hasta la próxima. Saltar, 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 saltar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día, quiero correr, 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 correr. Quiero correr, 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 correr. Cuando